Evidentemente, al trabajar con las actas del Consejo tenías que tener el mismo resultado. Por eso fue que Gaviria dijo, no hay nada que hacer, las actas todas coinciden. O sea, hubo fraude en el 2004. Hubo fraude en el 2004, es más, yo soy testigo presencial del fraude del 2004. Si no hubiera habido fraude, Chávez hubiera sido revocado. Chávez, sí, o sea, es más, Chávez fue para mí revocado en el 2004. Después viene en el 2005 la Asamblea Nacional, la oposición se retira de ahí y resulta que hay una abstención en el orden del 90%. No llegaron a votar 1.200.000 personas, lo que evidenciaba que como si venían de ganar un referéndum de ser el presidente, como al año siguiente no llegabas a 1 millón. Okay. Después viene 2006, Manuel Rosales. Yo descubro, y en eso tengo que hablar en primera persona, que entre la fecha que se auditan las máquinas y la fecha de la elección se adquieren un número de máquinas que no son auditadas. Ya eso invalidaba el proceso electoral. Esas no fueron las máquinas fabricadas por una compañía, creo que se llamaba Smartmatic, de aquí de la Florida. Sí, ahora Smartmatic. Smartmatic. Resulta que hay pruebas de que entre la fecha de la auditoría y la fecha de las elecciones se compraron 5.000 máquinas que representaban 6 millones de votos. Claro. Por eso se habló de fraude en el año 2006. Después viene el referéndum del 2007, que ha sido la bandera de mucha gente diciendo, no, pero si nosotros ganamos en el 2007 con ese CNE, yo les pregunto, ¿y por qué nunca se totalizó? Resulta que en el año 2007, en esa famosa frase... Es el referéndum de la Constitución. Sí, y de las 42 leyes. Te estoy hablando del 2007. Cuando Chávez dijo la victoria de... ¿Se acuerda? La letra M. Victoria de... Ajá. Fíjate, eso es muy particular porque faltó un 6% de actas por escrutar. Si tú sumabas ese 6% de actas por escrutar, había más votos que electores. Eso te significa que había habido transmisión de votos irregulares. Como hay otras circunstancias que hizo el CNE para la totalización, se quedan en ese número 94%, le dan a la oposición el triunfo, se guardan ese 6% de actas que después se descubrió que había más votos que electores, pero como la oposición prácticamente había ganado, se quedó. Lo dejaron así. Se negoció. Ana, regresando un momentito al 2004, y quiero saber si estás de acuerdo con lo que te voy a decir. Yo fui observadora internacional del 2004, desde ese entonces nos conocemos nosotros, y yo siempre decía que si nosotros permitíamos, porque ya se hablaba del fraude antes de ese revocatorio, si nosotros permitíamos, eso iba a ser el principio del fin, porque ahí fue cuando Chávez se da cuenta en realidad que no tiene la popularidad que él pensaba. Y los números, como dijiste esto hace unos segundos, se voltearon completamente. O sea, esos eran los números exactos al revés. Al revés. No, es que fíjate, hubo un hecho muy interesante. Y a partir de ahí entra el G2 cubano. Fíjate, en ese momento, volviendo al 2004, hay un libro que saca Jorge Rodríguez, donde se evidencia cuál había sido el resultado, estaba la foto y todo, y recogen ese libro. En ese libro quedaba plasmado los resultados verídicos donde la oposición había ganado. Fíjate, 2007 entonces no totalizamos, 2008 nos dan 6 gobernadores, ¿te acuerdas? En el 2008. Pero resulta que 3 meses después, el 15 de febrero del 2009, hacen la reelección indefinida. Entonces tú ves cómo después de que el pueblo la había rechazado. Claro, que la era Asamblea ilegal. La Asamblea Nacional dijo, nos la pasamos, ustedes saben por dónde, y aquí se aprobó. Exactamente. Entonces fíjate, por eso hay que tener la visión de los años. 2008 nos dan 6 gobernaciones, 2009 vamos a la reelección indefinida, que era lo que realmente le interesaba al gobierno. Al gobierno no le interesaban gobernadores porque ellos inmediatamente pusieron gente en cargos superiores, hicieron una le cortaron los presupuestos. Yo me acuerdo que al pobre Ledesma casi que tenía que despachar en el baño porque le quitaron oficinas y todo. Vamos entonces al 2010, Asamblea Nacional. Cambian los circuitos y, maravilla, con más votos tenemos menos diputados. Eso, las cosas incomprensibles. Un país bizarro. Si tú te pones a ver, desde el año 2004 hasta ahorita, en Venezuela, lo que ha habido es una gran farsa electoral, un gigantesco fraude electoral, donde desafortunadamente la oposición no ha tenido la fuerza de imponerse, no ha tenido el carácter de negarlo, sino que ha titubeado mucho, ha dudado, y eso quizás es lo que más daño nos ha hecho. Ana, y algo que nos hizo mucho, disculpa Agustín, algo que nos hizo muchísimo daño en el 2004, la aprobación del presidente Carter.
Sí. Muchísimo daño, porque eso internacionalmente, a partir de ese momento, todo el mundo, en el mundo entero, decía, ustedes viven en un país democrático. Pero este señor, nunca en Venezuela ha existido o ningún otro país ha tenido tantas elecciones como en Venezuela. Y por eso es que él se llenaba la boca diciendo, nosotros somos democráticos. Me ha tocado una fibra muy importante, porque gracias al señor Carter, estamos viviendo hoy el proceso de Irán y el fundamentalismo islámico de los últimos 30 años, porque este señor fue el que le serruchó el piso a Mohamed Reza Pahlavi, que era el Shah de Irán. Gracias al señor Carter, América Latina tuvo la guerra civil en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala, porque este señor, con su política izquierdista, favoreció a los movimientos subversivos de izquierda y traicionó a los gobiernos aliados que teníamos, que eran gobiernos de derecha, imperfectos, pero eran gobiernos de derecha, y permitió el avance rojo soviético en América Latina. El señor Carter ha sido nefasto, donde quiera que ha puesto la mano, ha sido contrario a los intereses de la humanidad. Ana Tobar dice, la Venezuela que yo recuerdo no tenía medidas sociales, eso y el odio entre clases, Chávez lo capitalizó. Hace un rato un oyente decía que nos ocupamos, o sea, la Cuarta República se ocupó de los pobres. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo no. Las personas que subimos a los cerros sabíamos que eso no es verdad. Cosa. Sí es verdad que los pobres que los pobres estaban desatendidos. Eso es verdad. A mí también en el Consejo Nacional Electoral nosotros teníamos jornadas de inscripción, teníamos que revisar los centros de votación y teníamos que ir a los cerros y teníamos que ir a todas partes. O sea, nosotros teníamos contacto con los barrios. Y sí es verdad que había pobreza, sí es verdad que tú de repente entrabas y veías esos pesos de pisos de tierra, o sea, sí había pobreza, pero hay algo del venezolano que no había, una hermandad. Porque óyeme algo, yo por ejemplo tenía una señora que trabajaba en mi casa de limpieza y por ejemplo yo le decía, no, que me tengo que sacar la cédula, y ella me decía, doctora, mi prima trabaja de ascensorista. Es correcto. Así era el venezolano. En los venezolanos no teníamos odio social. Nosotros, una cosa era que hubiese pobreza y otra cosa es este odio, este resentimiento que les despertó el resentimiento social porque esta gente bajó de los barrios y él se ocupó de ellos. Los infectó con el odio. Nos sacó lo más ruin y más miserable que teníamos. Por último, doctora, para pasar a la pausa, la elección presidencial de octubre, ¿fraude también? Claro que hubo fraude. Mira, esa frase, Capriles solo pierde con fraude, que fue una frase de la que se hizo, vamos a decir, un lema, era cierta. Nosotros estábamos convencidos y ya en el próximo momento te puedo hablar sobre eso. Señores, tenemos poco tiempo. Yo siempre he dicho, Capriles tenía los números, Chávez nunca pierde. Exactamente. Ese es el resumen de las elecciones. Vamos de inmediato, tenemos poco tiempo. Eduardo Vitar, de los jóvenes en protesta del movimiento Más Unido. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo estás? Te estamos hablando Agustín, Karinés y Ana. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Me imagino que por el fallecimiento de Chávez en el día de ayer, pues ustedes están adoptando un compás de espera, ¿no? Para ver hacia dónde inclinan la próxima ofensiva. Así es, ahorita estamos replegados, todos los jóvenes del país, en reuniones constantes, permanentes, donde estamos discutiendo solamente dos objetivos, ¿no? Dos escenarios posibles. Uno, que, como lo estamos viendo, están dándole continuidad al gobierno con la figura de Nicolás Maduro a cargo de la presidencia de la República, y en el procedimiento número 2, que asuma Diosdado Cabello. En los dos escenarios, nosotros vamos a estar en la calle, en los dos escenarios. Tanto con el escenario de Nicolás Maduro como presidente de la República, porque estarían dando el Estado a la Constitución, estarían dando un madrugonazo a todos nosotros y estarían dándole peso al tema de la herencia, ¿no? Del poder. O sea, Maduro hereda el poder de Chávez, y así como pasó en Cuba, bueno, nosotros nos quedamos tranquilos. Bueno, eso no lo vamos a hacer, no vamos a quedar tranquilos, porque eso no puede ocurrir en nuestro país. Nuestro país tiene ciertas cosas que cumplir, en la Constitución Nacional lo establece, y bueno, estamos en eso. En el tema número 2, que Diosdado Cabello, como presidente de la Asamblea Nacional, asuma como debe ser la presidencia de la República, que lo dejo bien en claro, algo tiene que haber de miedo del gobierno con respecto, o con el régimen, de miedo con respecto al tema de Diosdado Cabello, porque ¿por qué no asumen el tema de la Constitución y dejan a Diosdado Cabello asumir la presidencia de la República?
qué está pasando en lo interno del gobierno, por qué no dejan que se cumpla la Constitución y sea Diosdado Cabello el que asuma la conducción del país en los días que faltan para y después convocar las elecciones. Entonces, en ese tema número 2, que sea Diosdado Cabello que asuma la presidencia de la República, vamos a tener inmediatamente el tema electoral en la mesa, tema electoral al cual nosotros los jóvenes lo hemos planteado al principio dentro de las 3 estrategias que empezamos desde la Embajada de Cuba. Un número 1 era el tema de la injerencia cubana, que sigue manteniéndose el tema de la injerencia cubana. Número 2, el tema de las Fuerzas Armadas, no ataque a las Fuerzas Armadas, sino un tema de reflexión a las Fuerzas Armadas sobre el tema de la soberanía nacional. Y número 3, el tema electoral al cual no podemos ir en las condiciones en las cuales estamos. Todo el mundo conoce en Venezuela que estamos ante un desventajismo total en Venezuela con respecto al régimen electoral actual, ¿no? Si me preguntan, mira, que la oposición dice que aquí no hay fraude, que hay que seguir las elecciones, mira, si nos mantenemos, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados, porque sencillamente no se está peleando como se debería pelear en el tema político. Por eso nosotros los jóvenes hemos decidido salir a la calle esta vez. Y bueno, la única elección que ganamos a Chávez en los 14 años, se la ganamos nosotros los estudiantes en el tema de la reforma constitucional, que fue el revés que tuvo Chávez entre 2007 y 2008. Y bueno, a partir de ahí, nosotros se cometieron muchos errores de los jóvenes de involucrarse en el tema de los partidos políticos en vez de enfocarnos en el tema de país, porque eso principalmente hay que asumirlo. Y bueno, en esta oportunidad nosotros estamos llenos de esperanza en el tema de cómo logramos despertar ese ánimo a la gente, porque hay mucho desgaste político, claro, de 14 años, de gente de secciones. Eduardo, se nos termina el tiempo, pero te felicito porque tienes una claridad mental tremenda y si ese pensamiento tuyo es el pensamiento que prevalece entre estos jóvenes estudiantes, realmente van por buen camino. Y van por buen camino. Sí. Eduardo, es Ana Díaz. Es lo que estoy tratando, ¿no? Es lo que estoy tratando de que entiendan y reflexionen nuestros compañeros. Muchos todavía no han reflexionado y es el mensaje que les estoy dando y estoy ahorita recorriendo el país con este mensaje. Ese es el punto de enfoque. Eduardo, yo quería... Ajá, mira, Eduardo, yo quería realmente aprovechar este medio para felicitarte porque son precisamente ustedes los jóvenes los que nos dan y están diciendo que Venezuela tiene esperanza futuro. Y tenemos futuro. De verdad que desde aquí, Eduardo, Dios te bendiga. Igualmente, gracias. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con Eduardo Vitar de los jóvenes en protesta del movimiento Más Unido. Ana, podemos continuar aquí el día entero, la semana entera. Vamos a invitarte de nuevo. Ana Mercedes Díaz, ex directiva del Consejo Nacional Electoral. Vamos a estar pendientes de lo que va a suceder en los próximos 30 días. Yamile, prográmala para la semana que viene para que nos cuente sobre el fraude electoral de la pasada elección presidencial de octubre, porque todo el andamiaje se desploma cuando se pueda demostrar que realmente hubo un fraude y que Capriles fue el ganador de una elección que le robaron. Yo creo que es un poco tarde para eso. Bueno, sí, pero por lo menos... Es un poco tarde, ¿sabes por qué? Porque en ese momento o había que tomar una decisión, pero no aceptar. Pero por lo menos aclarar las cosas y enterarnos de la verdad. Vamos a una pausa.